La noche del 11 de marzo del 2025 transcurrió con calma en Villas del Rey, una colonia donde las luces de las casas se apagan temprano y el silencio nocturno solo es interrumpido por el ladrido de los perros callejeros. Este caso que conmocionó a toda una comunidad en Mexicali, específicamente a la comunidad LGBTIQ+, toda vez de que inicialmente se mencionaba que podría haber un crimen de odio detrás de este homicidio, situación que fue completamente descartada conforme avanzaron los días y las investigaciones, pero aún así enlutece a la comunidad y sobre todo a la población en Mexicali por las características del mismo crimen, ¿no?, que ocurre dentro del seno familiar. Y que no dejó de sorprender porque si bien en un inicio, como bien lo dices Miguel, la comunidad LGBT estaba indignada y obviamente pedía justicia porque se relacionaba este crimen a ser un crimen de odio, obviamente también los mexicalenses, independientemente de todo, se trataba de un homicidio de un joven, ¿no? Pero si bien se descartó, como bien lo dices también, que se tratara de un crimen de odio, las investigaciones arrojaron algo sorprendente que apuntarían a una persona de su propia familia. Y un tema como ocurre el crimen cerca de la medianoche, nosotros nos enteramos hasta avanzadas las horas, ya alrededor de las 6 de la mañana, de que la fiscalía había procesado la escena de un violento crimen en Quintas del Rey. ¿Será Villas o Quintas del Rey? Villas del Rey. Villas del Rey, es que están muy pegadas ahí a la zona. De hecho, la dividió en una calle. Y inmediatamente nos preocupó y nos conmocionó por las características que lo comentábamos. Inicialmente se pensaba que podría haber un crimen de odio detrás, cuestionando a los primeros respondientes, buscando una versión oficial. Conforme fuimos descubriendo más y más detalles, fue más la preocupación social que se fue generando. Y cuestionando también no solo a las autoridades, sino también a activistas de aquí de Mexicali, Baja California, incluso también a un diputado, Jaime Cantón, que bueno, actualmente forma parte de la legislatura del Congreso del Estado y que bueno, él ha sido abiertamente en decir que es miembro de la comunidad. Y bueno, también ellos alzaban la voz al darse estas primeras versiones que se trataba de un crimen de odio y obviamente, como en todos los casos, exigían respuesta y justicia a las autoridades y pues también, como bien lo dicen, no solo cuestionábamos a las autoridades, también cuestionábamos a estas voces que son parte importante de la comunidad, al menos aquí en Mexicali. Si bien una exigencia muy acertada, pero a la vez incluso adelantada, podríamos decir, porque no se sabía mucho respecto a las características de cómo fue que se perpetró este asesinato. A los días, cuestionando también a la fiscal general del estado, ella, quien es la titular de la máxima autoridad investigadora de crímenes y delitos, ella descartaba por completo que detrás de este homicidio hubiera un tema de género y en contra de la comunidad LGBTIQ+ en Mexicali, pero sí dejó muy en claro que la principal línea de investigación apuntaba hacia un familiar. Sí, bueno, se daban estas primeras versiones que también se hicieron muy mediáticas y era por eso que los medios de comunicación buscaban a estas voces representativas de esta comunidad. Para ese entonces todavía no salía la autoridad hasta que, no recuerdo si fue en una de estas mañaneras que actualmente hace gobierno del estado o alguna atención a medios por parte de fiscalía o algún evento donde estaba María Elena Andrade, que es la actual fiscal general de Baja California. En ese momento es cuando se le cuestiona a la autoridad y bueno, niega que sea o que hasta ese momento los indicios hayan apuntado a un crimen de odio, que las investigaciones para ese entonces seguían su curso y bueno, posteriormente ya se informaba qué es lo que realmente pasó, que también fue sorprendente para la sociedad mexicalense. Fue el día del evento por el aniversario de Mexicali,
cuando en una entrevista de esas que conocemos como banqueteras, que pues es donde está el funcionario, en este caso la fiscal, llegando a un evento, y literalmente pues en la banqueta llegan los medios de comunicación y buscan y cuestionan la versión de la autoridad. Es ahí donde la misma fiscal confirma que se tenía ya detenida a la hermana de la víctima. Que eso fue sorprendente, ¿no? Porque pasábamos de una versión de crimen de odio a una investigación que apuntaba a la propia hermana de la víctima, y que bueno, después fue arrestada por agentes porque prácticamente huyó de la escena después de cometer este crimen, y a partir de ahí se realiza todo el proceso y se le lleva ante un juez de control donde se desarrolla una audiencia. Y en estos trabajos de investigación periodística que trabajamos precisamente para presentarlos en el Crimen Podcast, es que el crimen fue el único medio, la única plataforma que estuvo presente en la audiencia de vinculación a proceso de esta mujer, la hermana de la víctima, quien en la audiencia se revelaron tanto detalles de cómo fue que ocurrió, como la identidad de la presunta responsable, que hoy conocemos como Jacqueline Esperanza. Que bueno, ya se los hemos dicho en reiteradas ocasiones en las historias que presentamos aquí en el crimen, que bueno, a partir de que se da un hecho violento o una muerte violenta en este caso, y que bueno, en muchas ocasiones se vuelve mediático, como en este caso, la labor que nosotros hacemos como reporteros es investigar más allá del hecho, y bueno, ahí es donde derivamos o vamos a estas audiencias que son públicas y donde nos podemos enterar de más detalles acerca de estos casos después de que se da una detención y que la autoridad confirma que puede ser o que es el presunto o presunta, en este caso, responsable del homicidio. Justamente te tocó estar en esa audiencia y escuchar los detalles que se daban acerca de lo que había sucedido previo a que las autoridades, después de un llamado al 911, localizaran el cuerpo ya sin vida de esta persona. El cuerpo de Óscar José García fue descubierto al interior de un domicilio ubicado en la calle Puerto Real del fraccionamiento Villas del Rey, quinta etapa. Minutos antes de que llegaran los primeros respondientes, los policías municipales, una persona los intercepta en estos recorridos de vigilancia que realizan en el sector. Una persona desesperada, jadeante, como si hubiera corrido un maratón, desesperado, intenta hablar con los policías. Al inicio no podía conjugar oraciones, sin embargo, ya con la asistencia de los primeros respondientes, logran que él pueda decir cuál era el motivo de la urgencia. Él solamente les pide ayuda, les agita con los brazos desesperado de que lo acompañen precisamente al domicilio ubicado en Puerto Real, donde a él había encontrado sin vida a quien consideraba como uno de sus mejores amigos, Óscar José. Y bueno, él llega a este domicilio, localiza o observa la puerta abierta de la casa. No obtuvo llamado, pese a que estuvo hablándole o estuvo llamando a su amigo en diversas ocasiones. Sin embargo, pues nadie le decía pasa o no encontraba respuesta a su llamado. Justamente por eso decide ingresar, y ahí es donde se encuentra con esta terrible escena. Dentro del domicilio se percata que en el patio era un domicilio con cerco de malla ciclónica, y pues era un patio abierto, y podía se encontró pues a la mascota de su amigo Óscar, un cachorro, y junto a él estaba un cuchillo con manchas hemáticas en el suelo. Inmediatamente se da cuenta que las luces están apagadas, pero la puerta principal estaba abierta. Fue así como inicialmente él ingresa, ya por segunda ocasión, junto con los policías municipales, y dentro encuentran el cuerpo sin vida de Óscar con múltiples heridas, semidesnudo, y que además la escena
de un crimen brutal. Sí, presentaba heridas en el rostro, en el cuello y extremidades. En la experiencia que tenemos y sobre todo la experiencia que tienen las autoridades, y justamente lo dicen en audiencias, siempre toman en cuenta como las zonas del cuerpo en donde están las lesiones. Entonces, aparte de que la víctima era miembro de la comunidad LGBT, justo las zonas donde estaban las lesiones o donde se les observaba pudieran también haber sido como un factor para pensar que pudiera haberse tratado de un crimen de odio en ese caso. Sí, porque las lesiones, cuando hablamos de un crimen o un asesinato de ese tipo de magnitud, pues hay mucha saña en torno a la violencia, en cómo se comete el atentado en contra de la vida. Había indicios de que al interior del domicilio había ocurrido una lucha, había muebles volcados, ropa esparcida, huellas de pisadas pardo-rojizas con sangre que dirigían hacia una de las habitaciones, e incluso encontraron vestigios de fuego. En algunas de las áreas del domicilio encontraron vestigios de fuego y mucha basura acumulada. Exactamente, para ese momento la información preliminar o la información que se tenía hasta ese momento es la que acabamos de mencionar. Una persona del sexo masculino que estaba ya sin vida, presentaba múltiples heridas y también esta escena o este escenario que había o estaba la casa revuelta. En esa situación, los primeros respondientes son los policías municipales. Como protocolo, cuando se confirma el fallecimiento de una persona y que fue de manera violenta al observar todas estas características, el protocolo es avisar a peritos de la Fiscalía, porque la Fiscalía General del Estado tiene que abrir una carpeta de investigación y tiene que pues empezar con las investigaciones en torno a este caso para poder establecer qué es lo que sucedió y también poder establecer quién fue la persona que lo cometió. Justamente cuando la Fiscalía se hace cargo de estas averiguaciones es cuando se puede ubicar y posteriormente detener a la persona que había cometido este crimen. Los peritos de la Fiscalía anotaron, además de estas manchas de sangre, tanto en el pasillo principal, en el acceso principal del domicilio, en el baño, en la recámara, en la puerta de madera de la habitación, junto a estas manchas de sangre también encontraron vestigios de que intentaron incendiar el sitio. Como lo comentaba hace un momento, había restos de basura acumulada en diferentes partes del inmueble, y en cada uno de estos montículos de basura se había intentado prender fuego, como si la intención del presunto homicida fuera incinerar todo el inmueble para eliminar cualquier rastro de evidencias. Y siguiendo este protocolo, el cadáver, en este caso el de Óscar José, fue pues procesado y fue enviado al servicio médico forense, donde se le tiene que practicar una necropsia, y justamente esta necropsia reveló que el cadáver de Óscar presentaba 33 lesiones en distintas partes del cuerpo, incluyendo las que ya habíamos mencionado, las zonas como el rostro, el cuello y diferentes extremidades, y pues ahí se determinó que aparte de estas lesiones que presentaba el cuerpo, la causa de muerte fue un traumatismo cráneoencefálico, es decir, un golpe en la cabeza. Para este procesamiento de la escena, y como lo mencionábamos, ya se habían vertido algunas versiones de que podría haber detrás un crimen de odio. Fue ahí donde se empezaron a surgir todas estas primeras teorías. Sin embargo,
fue la versión de los mismos vecinos, fue clave y primordial para trazar una ruta más concreta de investigación. Incluso recuerdo que cuando se estaban diciendo, los detalles de la necropsia, se le cuestionaba a el médico forense si las lesiones que presentaba en el cuello, en el rostro, se habían hecho antes o posterior al fallecimiento de la víctima, y él decía que se habían hecho posterior al fallecimiento de la víctima, es decir, primero sufre el golpe en la cabeza, fallece y luego se le hacen estas lesiones. También ahí se manejaba como si la persona que hubiera cometido el crimen quisiera simular que fue un crimen de odio o que había sido por algún otro tema que no tenía nada que ver con el que después nos enteramos el móvil, ¿no? Los vecinos, la declaración de ellos fue tan primordial porque ubicaban muy bien a Oscar, y es que pues siempre se manifestaba como ser un vecino agradable, si bien no de la convivencia diaria, pero pues sí que observas y saludas de vez en cuando porque pues vive a un lado de tu casa y lo identificas, ¿no? El testimonio que dieron los primeros vecinos a los oficiales investigadores es que la última persona que vieron salir de ese domicilio horas antes fue precisamente a Jacqueline. Y nos sorprende aún que a la primera persona que vieron llegar al domicilio después de cometerse el asesinato fue a Jacqueline. Jacqueline es la hermana de la víctima. Esta persona justamente llega al domicilio con una bolsa roja, luego sacó ropa y también traía algo envuelto, traía un objeto envuelto que parecía una barra con pesas. Cuando vio que había más gente, pues rápidamente lo guardó y posteriormente pues se fue del lugar. Una de las versiones que permitió establecer una cronología de la ruta que siguió Jacqueline menciona que esa misma mañana, después de haberse cometido el homicidio, encuentra a Jacqueline en las inmediaciones del exegido Xochimilco, que no está muy retirado del sitio donde ocurrió en Quintas del Rey. Como la ubica, la conoce, pues la intercepta y le dice que pues la acompaña a su casa. Van en este trayecto caminando y cuando llegan al domicilio nuevamente, Jacqueline, la hermana de la víctima, se queda fría, como si no quisiera entrar al domicilio. Se para en la puerta y trata de persuadir o de distraer a su amiga para que ella se retirara primero del sitio. Y justamente fue 3 días después de que se cometió el asesinato que esta persona fue ubicada y fue aprehendida por agentes de la Fiscalía del Estado, justamente en el mismo domicilio donde había ocurrido el hecho. Al momento de su detención, se estableció que todavía Jacqueline tenía ropa con manchas rojizas y también que todavía tenía vestigios de sangre en las manos y todo esto fue analizado por peritos forenses. Con el cruce que se hace con los datos de la sangre que Jacqueline llevaba en su ropa junto con la sangre que fue analizada en la escena, se pudo establecer que un 99% de similitud en que la sangre que ella llevaba pues era precisamente la de su hermano. Fue así como ella fue detenida en el lugar de los hechos por los agentes investigadores después de haberse cometido el crimen y presentada ante un juez de control, posteriormente vinculada a proceso. Que algo que me gustaría compartir es que en audiencia siempre se les da a los imputados, se les da la opción de querer rendir una declaración. Ella acepta, a pesar de que fue una audiencia virtual a través de la plataforma de Zoom. Se conecta ella con su defensoría pública. La defensora pues le recomienda no hablar, pero ella no hace caso a esta indicación y refiere que no saber por qué estaba siendo detenida, no sabía por qué estaba
procesada, no entendía qué era lo que había pasado, porque incluso se le notaba en sus expresiones triste, incluso en algunos instantes cabizbaja, y se le salían las lágrimas, pero se le notaba que tenía esta, y no quiero estigmatizar esto que voy a decir, pero sí se le veía como consumidora de sustancias. Que precisamente por ahí va el asunto, pero bueno, importante resaltar que Jacqueline fue vinculada a proceso por homicidio agravado en razón de parentesco consanguíneo, porque recordemos que era su propio hermano a quien asesinó, y daño de propiedad ajena, porque otro de los argumentos que se tomó en cuenta en la audiencia para esta vinculación a proceso es que ella intentó borrar evidencia o intentó quitar toda evidencia cuando quiso incendiar la casa después de que había cometido este crimen. Hay que recordar que en la escena, inicialmente cuando se encuentra el cuerpo, como bien lo comentabas, pues se encuentran todos estos rastros donde se podía observar que tal vez quisieron incendiar la casa, ¿no? Y ella lo hizo con la intención de borrar toda esta evidencia. El hecho de que yo lo hubiera visto en estas actitudes como consumidora de sustancias reafirma una declaración anterior que había dado la misma fiscal general del estado, en el cual la principal hipótesis o el motivo que llevó a que se cometiera este atroz crimen era precisamente eso, las sustancias. Ella insistía en querer salir a consumir y poder conseguir drogas para continuar en su adicción, situación que Oscar ya no la estaba permitiendo. Oscar quería alejarla de esa vida. Que ahí es un punto importante. Creo que el consumo de sustancias en muchas historias que les hemos presentado y que anteriormente han presentado ustedes en el crimen tienen como es un factor relevante en todos estos crímenes que se registran no solo en Mexicali o en Baja California, sino en muchas historias de homicidios o de ciertos hechos violentos, y ahí es donde también la autoridad debería de poner especial interés con campañas de prevención, con también saber cómo tratar o cómo o qué tratamiento darles a estas personas que cometen ciertos hechos ilícitos justamente por el consumo de sustancias. Y es así como este terrible crimen nos recuerda lamentablemente el impacto que tienen las drogas, las sustancias en nuestra comunidad, incluso en nuestras familias, y hacemos esta invitación a reflexionar ¿qué tanto estamos nosotros en nuestros hogares normalizando su consumo? Importante decir también que bueno, este proceso también se dio un plazo de 3 meses para el cierre de investigación. La imputada, en este caso la hermana de la víctima, se quedó en prisión preventiva. En todo este tiempo se va a realizar una investigación y bueno, posteriormente se va a establecer una audiencia donde se tienen que desahogar todas las pruebas, que es lo que denominan el juicio oral. Y igual también se está a la espera de una sentencia, y creo que ahí sí se debería de poner especial interés en cómo se le sentencia a esta mujer, justamente por si se comprueba una farmacodependencia, y no es porque la estemos defendiendo, sin embargo es que hay que tener, y creo que ahí también a la autoridad le ha fallado, hay que tener cierto trato y ver cómo se les va a tratar a estas personas, porque recordemos que se origina por una farmacodependencia. Y que al final esa también es obligación de la misma autoridad, por eso son centros de reinserción social. Exacto. Deben de llevar un tratamiento psicológico y también un tratamiento de adicciones. Bien, con este caso terminamos el episodio de esta semana. Recordarles que nos pueden enviar sus comentarios y sus peticiones a las redes sociales de El Crimen Podcast. Nos pueden seguir tanto en Facebook, en Instagram, en TikTok, y también recordarles que es una producción de Nexos Noticias, las cuales también pueden seguir a través de las diferentes plataformas como la plataforma de noticias nexos.so.
Y bueno, que si tienen algún caso que quieran que investiguemos o que expongamos aquí, pues también que nos los hagan llegar a través de nuestras plataformas. Hasta la próxima.